y bienvenidos al episodio número 13 del podcast Las intrigas de la banda. ¿Cómo estás, Perlita? Bien, aquí con mucho calor. ¿Y tú? Oye, sí, una ola de calor y después ya del eclipse. ¿Cómo te fue? ¿Quedaste eclipsada? Sí, quedé eclipsada. Aunque aquí pues no se vio, pero sí, muy eclipsada. Me ganó el sueño un ratito. Es que ya ves Me que... eclipsé. Modo apagada. Es que ya ves que mucha gente sí experimentó dolor de cabeza, mucho cansancio, se Pues sintieron medio tristes. Unas de los ojos, ¿no? Tenían fallas de los ojos y decían que sí. Te duraba 2 días, bueno, un día creo, sí, un día de 24 horas tenías que ir al médico. No manches. Ajá, porque dicen que te puede dañar tu retina y dejarte ciego de por vida. Ay, Pelita, pero pues ya, nosotros lo vimos por YouTube y nada más tiene riesgo de la, ¿cómo se llama? Riesgo de que se nos vaya el internet, pero ahí en fuera no hay otro riesgo. Tú deja del internet la luz. Que casi no pasa en el pueblo. No, aquí no. Oigan, y es que en broma dice Perlita que nos fuimos para regresar. ¿Nos fuimos? No, regresamos para irnos. Pero es que íbamos a grabar y primero se nos atravesaron vacaciones de Semana Santa y ya no pudimos grabar. Y luego la semana siguiente, ¿qué te pasó, nos Perlita? Volvieron a atravesar vacaciones. También. No, me enfermé de la garganta. Perlita no podía hablar y no pudimos grabar. Y ya teníamos todo listo, pero pues Perlita les gustan las micheladas muy frías. Tú deja de las micheladas el lomo de la fogata. Una fogata en plena primavera. Bueno, pues ya. Pues ya después de estas bonitas aclaraciones y datos de más, sean bienvenidos al episodio número 13, Perlita. Ya estamos en el 13. Ya, después de ya un tiempo ya en el 13. No, pero sí, ya tenemos que continuar. Y en esta ocasión, Perla y Edli... será el 14. La semana que viene. La semana que viene será el 14. En esta semana te vamos a platicar sobre las teorías y conspiraciones que rodean la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. Este va a ser un especial, Perlita, porque es que la verdad es un tema muy largo, muy controvertido y que tiene muchas teorías. Sobre todo, por ejemplo, en el episodio pasado, que si no lo han visto, corran a escucharlo. Sí. Después de claro que sí, que es el episodio número 12, hablamos también de la relación de Pachita con Jacobo, cómo se conocieron, cuál fue su trato, en qué trabajaron juntos y algunos datos muy interesantes porque no formaron nada más así como una alianza de trabajo, ¿no? Como una alianza PRI-PAN-PRD, sino que también se hicieron amigos. Sí, ¿serían de la oposición? De la oposición. Oigan, era de la izquierda. Oigan, que también pasó, ¿no? Es que es el tiempo de muchos cambios, amigos. También pasó el debate presidencial. Ah, sí. Donde Xochitl más lo vio, pero sí. Todos lo pearon. Ay, no, es que... Ya se andaban peleando que por la bolsa del tiempo. Que porque le agarraron 10 segundos a una que no le devolvía. Creo más tardaban en pelearse que lo que sus 10 segundos que perdió la... Tú y yo. Sí. Tú y yo, Di. No, amigos, bueno, pues ustedes déjenos sus comentarios. El voto es libre y secreto, Ajá. Pero pues sí, muchos memes, ¿no? Estas situaciones siempre dejan muchos sí memes. podemos poner, ¿no? También. Sí, también. Aunque el otro candidato... Maines. Ajá, ni figura. Pues no, pero ¿qué crees que ahorita como que ya está empezando como que ya empieza la gente se está empezando a dar cuenta de, y pues por lo menos ya saben que es una persona muy sonriente. Todo le sonríe la vida y le da las gracias a Dios que está compitiendo con mujeres. No, pero yo siento que, por ejemplo, ese tipo de discurso como que sí le abrieron la puerta a que mucha gente lo quisiera conocer. Bueno, que vaya a ganar, esa es otra cosa, pero pues ya ahorita en una de esas le gana las otras. Mira, en una de esas, México es tan mágico que en una de esas sí gana él. Sí. Bueno, amigos, ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero luego hablaremos de la selección. Luego charlamos de las elecciones, porque es que igual
Es un tema, mira, no podemos debatir cuando es política porque se incendian los ánimos y cada quien defiende a su favorito, a su fab. Entonces ahí empieza el debate. A su idol político. Que Xochitl no es visual. que Claudia es muy, muy conceptual. Bueno, ya. Seguimos. En el episodio pasado, como vamos a retomar, dijimos de la relación de Pachita y Jacobo. Y en este episodio vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó, la desaparición de Jacobo antes, durante y en el siguiente episodio abarcaremos lo que sucedió después. Entonces, como siempre, empezamos con las preguntas. ¿Jacobo se alejó de todos y de todo a propósito? ¿Grandes e importantes agencias de seguridad están involucradas en su desaparición? ¿Acaso se fundió con el universo y trascendió otra dimensión que solamente unos cuantos conocen? Pues vamos a contar algunas historias que podrían ser la respuesta, Perlita. Y en esta, pues como ya lo dijimos, es una segunda parte. Cuando terminen de escuchar este nuevo episodio, ya pueden pasar, les vamos a dejar el link para que pasen al episodio anterior para que pues sea como una idea más general, tengan una idea más general. Y bueno, así que lista tu botana favorita, tu bebida preferida y agárrate porque esto ya empezó. Pero antes de ahora sí que irnos como changura en tobogán, vamos a dar unas cuantas, ¿cómo se podría decir? Aclaraciones. La primera es que cuando hablemos de Jacobo lo haremos en tiempo presente. La 2, pues es que ahí en casita tienen el derecho de sacar sus propias conclusiones. Y en las intrigas de la banda apreciamos el debate desde el respeto y con información detallada. 3. Como siempre lo hacemos en la caja de comentarios, estaremos dejando las fuentes que ocupamos como referencia, desde documentos hasta videos, para que ustedes mismos puedan checar lo expuesto en este bonito podcast y sobre todo para que no se queden solamente con lo que nosotras les decimos y les vamos a contar, sino invitarlos a hacer su propia investigación, ¿sí o no, Perlita? Así es. Bueno, 4. Retomamos este tema con todo respeto y seriedad que se merece, más allá de una profesión. Jacobo era un padre, hermano, y por lo tanto siempre nos acercaremos a este tipo de tópicos con profesionalidad. 5. No somos expertas en el tema, pero hacemos nuestra investigación con mucha dedicación y esfuerzo. Consultamos varias fuentes para que el podcast esté más nutrido. Y ustedes pues ahí en casita lo disfruten, ¿no, Perlita? Sí. Ahora sí vamos a empezar a despegar, a encender esta máquina llamada episodio 3. Episodio 13 de las intrigas de la banda. Bueno, Jacobo Grinberg Silverbaum era un neurofisiólogo y psicólogo nacido en México el 12 de diciembre de 1946, lo que quiere decir que actualmente tendría 77 años y es uno de los científicos nacionales con mayor impacto gracias a sus estudios y las puertas que abrió para propios y extraños. No podemos negar que Jacobo ganó mucha fama entre el círculo de científicos de México, pero no nada más de aquí, ¿no? Sino también los internacionales. Gracias a sus estudios, publicó más de 30 libros, y eso es un chorro. Eso es y era una persona joven para ese entonces, sí, o sea, sí. Esto le llevó, por ejemplo, a tener otras publicaciones en revistas y expandir sus teorías, pero también sus experiencias narradas por él mismo y, pues, sobre todo, una parte importante de su figura misteriosa, pues, es su desaparición. En el episodio anterior hablamos de, pues, Pachita y Jacobo y nos quedamos como en algunas cosas que las familiares de Pachita decían que no eran verdad, ¿no? Uh-huh. Muchas como que nada más se tomaban como leyendas. Incluso hay mucha gente que no cree como en estos testimonios de la gente y de las operaciones. O en este dúo dinámico, ¿no? Ajá. Muchos los acusan incluso de cosas un poco medio como charlatanería, ajá. Como lo de los órganos y todo eso, que no voy a decir otra cosa, que
pero sí, o sea, como que no les creamos, lo dicen que no es imposible, o sea, eso no es real, vamos, que es imposible crear eso, lo de los órganos, y de hecho la cosa de otras cosas muy Sí, o sea, que lógicamente o natural, ¿cómo se puede decir? Sí, lógicamente no podría ser, ¿no? Como que no hay una explicación lógica. Pero más allá de esto, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué Pachita y Jacobo se separaron? Hay muchas leyendas urbanas o razones por las que se supone que ellos dos dejaron de hablar. Pero una de ellas es que Jacobo y Pachita se separaron porque antes de publicar las manifestaciones del ser, este libro, el borrador, por así decirlo, o gran parte del texto, le llegó a Margarita López Portillo. Y ahí venía escrito que Jacobo había conocido a Pachita en una reunión organizada por Margarita, su hermana del entonces presidente López Portillo, y que aparte de todo esto, pues por una amistad que tenía con los dos, ¿no? Al darse cuenta de pues todo este peso que iba a caer sobre Margarita, dijo, ay no. A mí no me embarren en sus cosas. A mí no me metan en sus cosas. O sea, sí, pero no. Sí fue así, pero yo no. Y entonces Margarita le dice, oye, es que Jacobo, no puedes escribir eso, o sea, o sea, ya lo escribiste, pero no lo puedes publicar, la gente no se puede enterar que tú conoces a Pachita así En Los Pinos. a través de mí. Ajá. Y pues Jacobo se la jugó, dijo, a mí nadie me dice qué hacer. Lo publicó. Yo estoy grande y a mí nadie me manda. Sí, lo publicó con puntos y comas, y así se fue el texto en las manifestaciones del ser. Entonces, al ya sentir la presión, Margarita fue y le contó todo esto a Pachita y le dijo, la amenazó. Le dijo, es que si él sigue escribiendo sobre este tipo de historias y sigue haciendo énfasis que nosotros nos conocimos en Los Pinos, a mí me va a perjudicar y por lo tanto ya no vas a poder trabajar en lo que tanto te gusta. Y Pachita lo que quería tener era un kinder, quería hacer una escuela. Ajá, estaba viendo un terreno para una escuela, de hecho lo vivían en el libro. Y lo que pasa es que le dice, ya no te voy a dejar trabajar ni te voy a dejar poner tu escuela. Entonces con eso la amenaza. Margarita agarrada Margarita la amenaza y Pachita lo piensa mejor, se lo platica a Jacobo y Jacobo poniéndolo como en una balanza dice, es que la verdad tal vez no vale la pena, hay que dejar de hablar. Entonces ahí es cuando se corta la comunicación entre ambos. Jacobo ya no va a curar, ya no va al lugar de donde trabajaba Pachita. Se alejan. Sí, y por lo tanto pues ya no tiene más contacto con Pachita, pero sigue con esta investigación de los chamanes y de lo espiritual, de las curaciones y todo el conocimiento ancestral mexicano. Y por ejemplo ya desde aquí pues ya se corta su comunicación y Pachita pues muere en el 79 y más o menos 15 años, ¿no? Más adelante es cuando desaparece. Cuando desaparece Jacobo, entonces pues ya no sabemos ahí si hubo como una despedida formal o simplemente se dejaron de hablar. De ver y ya. Porque es que imagínate después de como que Jacobo vivió todo lo que vivió con Pachita y habló todo lo que habló con Pachita, de repente ¡pum! Sí, pero volvemos bueno, yo digo, ¿no? Que a lo mejor todo empieza y también todo se acaba. Sí. Ay, qué buena reflexión, Perlita. Pues. Sí, todo tiene, director Labo, todo tiene su final, pues, nada dura para siempre. Sí. Ni la amistad de Pachita ni la de Jacobo. No. Dura para siempre. Vuelvan. O a lo mejor sí, pero ya ya a lo mejor ya no eran tan cercanos. O sea, ya no es una amistad como la conocemos, ¿no? Sí. De que se pues habla. Que desde un principio ya su amistad, su relación no era como lo cotidiano, lo normal. Sí, porque pues nada más se conocieron y empezaron a trabajar, o sea, no hubo como un tiempo para conocerse. Ándale. Así. Y bueno, ya de aquí, de la muerte de Pachita, nos vamos al 94, justamente el 8 de diciembre. En medio de una investigación, la preparación de varios viajes fuera de México y la publicación de nuevas investigaciones, Jacobo, miren, se desaparece. ¿Y qué pasó? Bueno, pues vamos a poner un poco de contexto. La desaparición de Greenberg se dio en la víspera de su cumpleaños número 48. Era un hombre muy joven. Sí, estaba muy joven. Es un hombre muy joven, ¿no? A esta edad, 48 años. Era un profesionista exitoso, tenía una hija con la que se llevaba súper bien.
Y también pues tenía una pareja, y de hecho hablan que él era así, terminaba con una persona y empezaba a andar con otra y así sucesivamente. No podía estar solo el don. Sí, tanto que para este tiempo, para esta época estaba casado con Teresa. Y su familia cuenta que cuando se casó con ella, ellos se enteraron mucho tiempo después. Porque fue como una ceremonia súper chiquita, algo muy íntimo. Muy privada. Y que era así muy de Jacobo, o sea, no era como que estuviera... No le gustaba llamar la atención con grandes festejos, o sea, él se casaba para él y ya. Ándale, sí. Wow. Bueno, y es que este punto a considerar es que el caso del escritor de más de 30 libros es que varios especialistas en los temas de desaparición narran que las personas que pues se van por voluntad propia, que es una de las teorías, ¿no? Que se fue porque él quiso, es que antes de irse tratan de arreglar todos sus pendientes antes, porque lo que quieren hacer es cortar cualquier línea de investigación y por lo tanto que no se les encuentre. Pero viniendo de una persona muy perfeccionista y detallada como Jacobo, como que algo no machaba, o sea, algo no se mezclaba bien, y no había registro de Greenberg por ningún lado, o sea, no se llevó una maleta, no se llevó su carro, algo en la oficina, o sea, en los lugares que frecuentaba todo estaba igual. Bueno, al inicio de la ausencia de Jacobo se manejaban muchas hipótesis, y primero era el secuestro, ¿no? Alguien lo secuestró, nos van a llamar y nos van a pedir rescate, pero eso jamás pasó. Otra fue pues que terminaron con su vida, pero siempre estaba relacionado con un crimen. Pero por ejemplo en este caso, que habían terminado con la teoría de que habían terminado con su vida, jamás se había encontrado el cuerpo, o sea, no había como una pista o una señal de que sí había sido. Pero por ejemplo, otra cosa es que no había registro de nada, no había ni un carro, a lo mejor fluidos, ¿no? Como para seguir un rastro, no había nada, o sea, estaban en ceros, no había evidencia, nada, un ticket o algo, ¿no? Porque luego por ejemplo, los programas de investigación de desaparecidos, cualquiera así pieza pequeña es de súper importancia, pero aquí no había nada. Sí, incluso si vas entrando registros de cámaras de seguridad, ándale, todo tiene que haber. Pero, por ejemplo, en ese entonces, todos los esfuerzos se concentraron en hablar con la gente que era más cercana a él, pues sus amigos, su hija, su esposa, y así fue como unos investigadores dieron con el contacto de Tony Karam, que es el presidente de Casa Tibet México. Una de las mayores pasiones de Jacobo, que se complementaban con sus estudios y teorías, era la meditación. Wow. Por lo que le pidió a Tony que por favor lo inscribiera en un retiro de meditación que se estaba organizando en Nepal. Y este tipo de viajes hasta cierto punto eran pues muy normales en la vida de Jacobo. Se iba que un mes, que 2 meses, una semana, y durante todo este tiempo pues desarrollaba una práctica que es muy famosa en la India, que pues es la meditación, y es como un complemento de todas las enseñanzas de los yogis, que allá pues son muchos y están distribuidos en diferentes partes de la India. Stusha Greenberg, que es la única hija de Jacobo, cuenta que ella habló con Teresa y le dijo, oye, pues quiero hablar con mi papá, y justamente era un 12 de diciembre. Su cumpleaños. Ajá, ese día se iba al retiro, y por lo tanto se quería despedir de él, le quería desear buen viaje y le quería cantar. Como su hija. Sí, o sea, pues como su hija la quería festejar por su cumpleaños. Ni siquiera era como, pa, hay que vernos, no, o sea, nada más le quería cantar. Sí, porque también con él. Yo entiendo que ella pues también conocía de las actividades de su papá, y hasta cierto momento, o sea, hasta cierto punto lo entendía, ¿no? Era así como, pues mi papá está ocupado, está en su onda. O sea, que él haga lo que quiera, yo nomás le quiero cantar los minutos y ya, lo dejo pasar al señor. Y ella pensó que le iba a contestar Jacobo, pero que en realidad le contesta es Teresa. Y pues le dice, es que no sabes que no está tu papá, yo nada más te digo que pues ya se adelantó. Y ella cuando le dice eso, piensa que ya se adelantó al viaje. No lo interpretó como otra cosa. Y vamos a hacer cuentas. Este punto ya es el 12 de diciembre y Jacobo desapareció el 8. 4 días. Ya son, y ya sería una alarma para cualquier persona que se preocupa por otra, ¿no? Simplemente cuando le llamas a alguien y que no te contesta, le llamas, no te contesta, esperas un ratito, no te contesta, y ya estás a lo mejor después de 1 hora
como que empiezas a ser más insistente y tratas de comunicarte por otros medios. Ahora imagínate no contactar con alguien por 4 días. Bueno, pero eso a lo mejor es para nosotros, ¿no? Sí. Como un poquito de lógica para todos, es incluso ahí en casita. Pero para Teresa, o sea, la pareja en ese momento de Greenberg no le informó a nadie. Incluso pues cuando estaba hablando con la hija, no le dijo, oye, no he hablado con tu papá o tu papá no ha aparecido. No sabes dónde está tu papá, Ajá. porque pues yo no. Entonces, le preguntan a Jerry Greenberg, que es el hermano, uno de los hermanos de Jacobo, y él dice que pues su familia era muy detallista y Jacobo era muy querido por mucha gente, y en ese año 94 le iban a hacer su cumpleaños lo iban a festejar como todos los años, pero pues no llegó Jacobo a la reunión y dijeron, bueno, tal vez era porque se está organizando para irse de viaje. Eso es por eso no vino. Y a ellos no se les hizo raro porque él solía faltar a sus propios festejos. Wow. O sea, a veces como que no le gustaba. O sea, es de que vas a la fiesta y ya comiste y el festejado nunca lo conociste. Nunca llegó. Ajá. En la mente de la familia cercanos de Jacobo, él estaba en Nepal, en un retiro de meditación. Y en ese momento la preocupación existía, no era tan ferviente como lo fue después. Y es que recordemos que en los 90 ya existían pues maneras rápidas de comunicarnos, ¿no? Pero no eran tan inmediatas como hoy en día. Era como que mandaras un WhatsApp. Y ya llegaba y tú ya sé dónde estás. No tu ubicación, ¿no? Te marcaba. Y es que además, súmale a eso que los retiros de meditación son muy introspectivos. O sea, mientras más alejado estés como de la conexión, el internet y todo esto, es como más natural y más puro esta concentración y entrega que necesitas para una actividad como es la meditación. Y ya pasando a enero, o sea, terminó diciembre y pasando al 95, que ya era un nuevo año y era enero. Ya era un mes. Los colaboradores de Jacobo lo estaban esperando en su oficina, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues ya vamos a poder trabajar sobre este proyecto que se llama Potencial Transferido. Y en la nueva investigación era crucial la participación de Jacobo, pero sobre todo porque él era como un enlace entre varios científicos, entonces necesitaban a fuerza su presencia. Dijeron, ¿sabes qué? No llegó el lunes, vamos a esperarnos a mañana. Y mañana no llegó y así sucesivamente. Pasó una semana, 2, 3, 4, se completó el siguiente mes y hasta que no se dio el mes, pues como que se empezaron a preguntar qué pasó con él. Ya es mucho tiempo. No había movimientos. Bueno, sí, ya. No hubo movimientos, no había llamadas, no había cartas, no había mails, no había nada. Entonces, o sea, no había señales de sí, no había señales, nada. 2 meses después de que se le vio por última vez, y ya con la preocupación enseguida, todo el mundo estaba carcomido por la preocupación. Lisette, una expareja de Jacobo, le pide a la familia Greenberg que se reúnan porque tiene algo muy importante que decirles, y les dice, ¿saben qué? Estoy muy preocupada porque yo no sé nada de Jacobo. Y empiezan así como, el tío Pedrito dice, ¿no? No, pues es que yo tampoco he hablado con él, no, pues es que yo tampoco. Pero como les platico, a lo mejor para nosotros puede ser como un poquito medio ilógico o... descabellado. Sí, descabellado, jalado de los pelos, que no contactes a un familiar durante 1, 2, 3, 4, un mes, pero pues no hay problema. Pero es que aquí estamos hablando de que era una persona pues que iba de país en país y a veces no se podía comunicar y era muy... Pero además era, yo creo que una familia que estaba acostumbrada y sabía los movimientos o lo que él hacía o por la razón por las cuales no podía marcar o comunicarse en esos momentos con ellos, ¿no? O sea, creo que entendían la situación y pues también cada quien tenía sus cosas que hacer, o sea, como que no era como que les llamara tanto la atención porque conocían al Señor y sabían cómo era a Jacobo y pues lo conocían y la familia pues también me imagino que sabía los movimientos que tenía que hacer, ¿no? Y no lo molestaban, era así como... Aparte de eso, lo que entiendo, la familia Greenberg es muy grande. Entonces, pues a lo mejor hay también, o sea, son varios factores, ¿no? Que afectan cómo reaccionas ante esto. Pero, por ejemplo, los hermanos ya aquí, pues como que abren los ojos y dicen, no, pues está raro.
vamos a investigar y piden como el historial de su tarjeta de crédito, de los movimientos nacionales e internacionales y no encuentran nada. Y luego entonces hablan con Estusha y le dice, o sea, la hija de Jacobo le dicen, oye Estusha, ¿no has hablado con tu papá? Es que ninguno de nosotros ha tenido comunicación con él. Y ella dice, no, es que yo tampoco. Aquí la familia ya estaba bien preocupada. Porque, o sea, como les decimos, si Jacobo ya solía irse de viaje por un buen tiempo y durante largas temporadas, pues él nunca había dejado de hablar con su hija. Y el hecho de que a lo mejor los hermanos, los tíos, los primos no hablaran con él, pues no había problema. Pero con la hija ya era un foco rojo y una alarma para todos. Entonces, pues como les comento, los Greenberg es una familia grande y tiene influencias como amigos en diferentes ámbitos. Y esto los ayuda a llegar al procurador de la República, y en ese entonces era José Antonio Fernández González. El presi era Cedillo. Y él formó una comitiva para que en ese mismo momento se comenzara la búsqueda, para ya no perder tiempo. Y esto lo empezaron pues por cielo, mar y tierra, llevando el tema a lo legal, o sea, ya era oficial la desaparición de Jacobo. Y aquí entran pues varias ya las teorías de lo que pudo haber pasado, porque hasta este punto como que todo empieza a tener ramificaciones de lo que de verdad pudo haber pasado, ¿no? Con el paradero de Jacobo. Y es que al principio el comandante Padilla fue el jefe del grupo de búsqueda, o sea, lo pusieron como el líder. Y una de las pruebas que encontró fue que no tenían indicios de nada, como lo platicamos, ni su carro, ni un ticket de viaje. O sea, la única pista que tenían a lo mejor era que había ido a un retiro a Nepal. Pero es lo que posiblemente podía ser. Pero es que tampoco se había denunciado la desaparición de Jacobo en las primeras 78 horas. Estamos hablando que ya casi habían sido 3 meses de desaparición. Y entonces después de hablarle... pues como para decirle todos los últimos detalles, él se puso a chambear. Los familiares y conocidos de Greenberg estaban en total disposición para ayudar a las autoridades a esclarecer la ausencia de Jacobo, pero en una entrevista para el documental del secreto del Dr. Greenberg, el podcast tiene mucha información de este documental, se los vamos a dejar también en la descripción. Padilla cuenta que el primer paso fue visitar la casa de Jacobo. Entraron, donde vieron Teresa. Vieron como todos los detalles, los cuartos, las habitaciones, y ahí se dieron cuenta que parecía que Jacobo no quería ausentarse. O sea, estaban señalando a Teresa como la responsable, acusándola de sí, yo. Es que no podemos decir la palabra así porque YouTube luego es muy sensible en estos temas, cuando se habla de las palabras completas. Cuando Padilla y sus colegas le informaron sus conclusiones a la familia, Jerry recordó que una vez Jacobo le confesó que le tenía mucho miedo a Teresa. Temía por su vida porque ella tenía constantes ataques de ira, era muy violenta con él y la responsabilizó si le llegaba a pasar algo. Y debido a esto, él tomó la decisión de adaptar una van, o sea, una combi, así una camionetita, en donde puso su camita, un escritorio chiquito para trabajar y descansar fuera de su casa. O sea, dejó su casa y no, porque habitaba en una combi en el patio, tengo entendido, de su casa. Pues se me hace más que era como cuando tenían pleito, él se salía a chambear ahí y se podía poder dormir y, o sea, era como su espacio seguro, por así decirlo, porque le sacaba de onda la actitud de Teresa. Mientras el caso más avanzaba, estaban a punto de conocer nuevos datos sobre el viaje de Jacobo. Todo empezó a cambiar, o sea, la dirección de la investigación empezó a cambiar, pero sin dejar de fijar la atención en Teresa, porque Jacobo no usó los boletos del vuelo, ni de ida ni de regreso, entonces por lo tanto no viajó en avión. Para esto no hubo retiro de dinero, ni sacaron, o sea, no hubo ningún movimiento con la tarjeta. Entonces no llegó a migración a registrarse para salir de México, pero tampoco para llegar a Nepal.
O sea, no había rastros de Jacobo Greenberg por ningún lado. Ujú. Y aquí a Padilla se le hizo pues muy raro que ya teniendo organizado algo que le apasionaba tanto como era la meditación, pues no había llegado. Y la investigación tiene mucho peso porque Padilla sigue diciendo, mantiene la hipótesis que Teresa es la culpable de la ausencia de Jacobo, ya que una semana después se le vio de que desapareció Jacobo, se le vio a Teresa sacando varias pertenencias de una casa que ambos compartían, sacando dinero del banco y hasta cambiando cheques. Ay, ya habían quitado la pena, dice. Pero Padilla narra que un mes después de que pues no sabe nada de Jacobo, ella sigue haciendo su vida normal, lo cual le llama mucho la atención porque pues una esposa desesperada por encontrar a su marido, o sea, la persona que ama, no actúa así. No, y pues que ya pasó tanto tiempo. Pues cuántos casos de desaparecidos conocemos, que las esposas años, son 10 años, son 5 años, no importa los años, muy pocos o muchos, siguen buscándolo y lo siguen buscando con la misma pasión que el mismo día. Bueno, no sé si la misma pasión, pero sí la misma entrega y con la idea y con la fe de encontrarlos. Entonces, pues esto se le hace todavía aún más extraño a los investigadores. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a intervenir el teléfono de Teresa, aunque no tenían una orden para hacerlos en ese momento ilegal, pero dijeron, pues vamos a tener evidencia y ya de ahí podemos librarnos, ¿no? Entonces, para sustentar el caso, dieron con el contacto de un velador de una escuela, quien supuestamente fue el cómplice de Teresa para terminar con Jacobo. Pero a él lo bajan y lo arrestan, tratan de hacerle un cateo, algunas declaraciones, pero él jamás confiesa nada, o sea, no dice nada. De hecho, lo único que le pueden sacar es que es un ex militar que se lastimó y quedó como un sospechoso. Nada más. Y hasta ahí quedó. Y ya la familia estaba convencida de la culpabilidad de Teresa y ahora pues realmente el punto de la investigación era encontrar una pista que le incriminara, pero también para poder sacarle la sopa donde había estado, dónde estaba Jacobo, porque para este momento ya lo daban por, ¿no? O sea, por ya no desaparecido de la vida, sí, de este plan. Entonces, pues empiezan a investigar y se les hizo raro el hecho de que ella también desapareciera, porque a ella no daban con su, o sea, no daban con su rastro, no la encontraban, trataban de hablarle por teléfono, no podían, localizarla tampoco. O sea, los investigadores ya estaban en un punto en el que se estaban desesperando porque no encontraban en serio nada, ella también no estaba. Entonces lo que hacen es que se dan cuenta que ellos tienen en su poder una información que es muy valiosa, que son las llamadas de esta señora. Al poco tiempo, o sea, de Teresa, al poco tiempo reciben una llamada del cuidador de una de las casas de Jacobo, porque ese también es otra cosa, que Jacobo tenía varias propiedades. Entonces el cuidador les dice, ¿saben qué? Teresa vino aquí, se llevó algunas cosas como el comedor, artículos personales. Ajá. Ya en otra casa. Sí, ya en otra casa. Incluso cargó hasta con el pobre perro. Ah, pobre perrito. Pero el señor cuenta que Teresa no iba sola. Asegura que llegó con una mujer rubia, alta y pues muy despampanante, ¿no? Que llamaba la atención. Y desde aquí todos los avistamientos de Teresa fueron similares. Siempre iba a recoger o sacar algo de la casa de cualquier casa de Jacobo, porque ella tenía el poder. No nada más fueron las dos. No, porque también tenía el poder pues de ir a otras propiedades que tenía, y sobre todo iba acompañada con esta misteriosa mujer, la rubia, que le empezaron a decir que era una bruja. Entonces aquí ya entra como un poquito lo esotérico. Ajá. La situación era, otra vez seguía siendo caótica porque no había una pista, algo, ¿cómo se puede decir? Como real, una pista real o 100% real y no fake, que seguir para hablar con Teresa y que les platicara todo lo que hizo. O si no lo hizo, que por lo menos se defendiera y les diera una explicación de por qué no estaba buscando a Jacobo junto con la familia. ¿Por qué no estaba tan preocupada? ¿Por qué no estaba involucrada? Estaban buscando que por lo menos ella diera la cara ante la situación que estaba pasando.
Así es. Y, por ejemplo, ya aquí, Padilla, con la información del teléfono de Teresa, logra contactar con su mamá, le marca y le dice, hola señora, soy el comandante Padilla, quiero hablar con usted sobre Teresa. Y le dice la mamá, no, pero es que pues yo hace años no hablo con ella, no sé dónde anda, ni Que con es raro, quién ¿no? anda. O sea, porque, o sea, luego del nombre de no, yo ni sé de ella, ni me pregunte de ella porque no sé nada de ella. Pero sí, por aquí la señora estaba así de que, no, yo, ¿quién es su mamá, quién es su papá? Porque yo no he hablado con ella. Pero Papelito habla y desmiente, pues llegaron a conseguir los registros de las llamadas del teléfono de la mamá de Teresa, y aquí se dieron cuenta que en los últimos 3 meses ellas dos estaban manteniendo comunicación a través de largas llamadas. Entonces, ¿la mamá de Teresa sabía algo más o la protegía, le encubría? Pues bueno, Teresa tenía familia en diferentes partes del norte de México, así que no fue sorpresa para los investigadores la posibilidad de encontrarla pues escondida en algún pueblito pequeño entre la frontera entre Estados Unidos y México. Lo que hacen es que meses después de iniciar la investigación pueden localizarla en el Rosarito porque le llama a su mamá un 10 de mayo. Entonces, sí, entonces en lo que la rastrean y todo, llegan al lugar donde se había hecho la llamada, pero ya no la encuentran. Ya no está. Entonces, pues ya con esta frustración ya arrastrando, logran encontrar pues como los contactos necesarios para poderlos tener los datos necesarios. Y Padilla y sus hombres descubrieron que Teresa tenía una visa estadounidense. Entonces dicen, fácil. Nuestro siguiente paso, sí, es buscarla en Estados Unidos, pero pues iba a ser bien difícil porque ya no tenían la misma autoridad que tienen en México que en Estados Unidos. Padilla le habla a la familia de Jacobo, le da pues las nuevas, lo nuevo que encontraron, ahora sí que una actualización, y les pide, pues les da un reporte, ¿no?, de todo lo que encontraron, y también les informa que los CPUs y los cerebros de las computadoras que Jacobo tenía en su casa, en sus diferentes casas, ya no están. O sea, esto fue después de que Jacobo desapareció, no se los llevó antes. No, porque pues ahí dejó sus cosas. Y esto es un nuevo descubrimiento que abre la puerta a pensar que de alguna manera, pues, la desaparición del científico fue organizada y con el afán de obtener los primeros avances en una investigación en la que estaba trabajando. Pero, ¿en qué estaba experimentando? ¿Cuál era su nuevo punto, su nuevo objetivo? Bueno, para allá vamos. La búsqueda del neurofisiólogo que fundó el Instituto Nacional del Estudio de la Conciencia se hizo más fuerte y popular debido a que la familia acudió a los medios de comunicación para darle difusión al caso. O sea, fíjense a qué nivel estamos hablando, que es una familia que tiene la posibilidad de hablar directamente con la mano derecha del presidente, un procurador, y que también tiene la posibilidad de ir a la televisión a hablar, a preguntar, ¿no?, a exponer su caso. La hija de Jacobo, Estusha, ella hace música y esa vez le invitaron, fue con su grupo y pidió permiso para hablar del caso en la televisión. Imagínense, en ese tiempo pues era lo que la gente veía, o sea, era fuerza siempre domingo o siempre domingo o siempre en domingo, o también podían ver siempre en domingo. También. Entonces, en medio de tanta audiencia, pues el clamor de su hija, ¿no? La gente siempre se conmueve ante este tipo de casos. Y no faltó pues el chistosito que llamó y dijo, yo lo vi aquí, yo lo vi acá. Pero hubo una llamada en especial que le llamó la atención a la operadora, que le platicó. Era un señor que trabajaba en Estados Unidos, era mexicano, que había visto el programa y quería ayudarle a Estusha a encontrar a su papá. Lo que comentó fue que trabajaba en un laboratorio ultra secreto en un lugar pues que no podía nombrar por teléfono, pero que les podía decir que era en Colorado,
y que ahí había visto a Jacobo acompañado de Teresa y estaban acompañados de una mujer rubia, alta. Aquí es como que los investigadores dicen, pues puede ser a esta que dicen que es bruja. Pero también estaban con 2 agentes que el señor que habló, el informante por así decirlo, se dio cuenta que eran del FBI. Y estas últimas 2 personas parecía que lo iban escoltando. O sea, no iban en plan de amigos. Se veía que Jacobo se veía que Jacobo venía un poquito tenso. Entonces, lo que hacen los investigadores es pues hablar con esta persona y sacarle la información, y se trata de la ciudad de Boulder, Colorado. Todo el equipo del comandante Padilla se traslada para allá y dicen que al parecer la rubia, Teresa y Jacobo descendieron de un avión privado en medio de una pista a la orilla de la carretera, y después los llevarían a la pareja en un carro oscuro. Y debido a la complejidad del relato, pues una parte de la familia de Jacobo decía, no, es que esto está muy de la imaginación, o sea, esto no tiene nada de lógica. Sí, o sea, esto es de ciencia ficción, porque a mí no me suena. Y pues ya habían llegado tan lejos que Clemente Padilla dijo, ¿sabes qué? Es que esto de verdad es muy sólido, esto de verdad nos puede llevar a donde está Jacobo. Pero pues estaba como esta disyuntiva de la familia de no. ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y qué tal que quién sabe? qué tal que sí lo tienen ellos? Pero como, o sea, no. Pero él nos iría, él nos dijera dónde está, hablaría. Y ante todas esas preguntas, lo que Grimberg fue que dijo, bueno, sus hermanos, la familia Grimberg dijo, miren, en primera, él jamás te dejaré así a Estusha, tampoco dejaré así porque sí sus estudios, y estaba sumamente metido en su trabajo que no había por dónde entender que se había ido. Pero para Padilla, él estaba muy aferrado en que sí, en que era cierto. Sí, era cierto. O sea, era una pista fuerte y clara el hecho de que le habían comentado que pues lo habían visto ahí. En sus palabras, él comenta que es más razonable un chantaje que una extorsión. Que me dieras tus secretos por una experimentación para una potencia X, pues son varias combinaciones, es una sopa de elementos y muy probable un secuestro. O sea, él dice que Padilla comenta que él cree que es más viable la línea de investigación de que le dijeron a Jacobo, ¿sabes qué? Pues trabaja con nosotros, o te puede pasar esto, le puede pasar esto a tu hija, o pues a tu familia, a tu esposa, ¿no? Y por eso fue que se la llevaron con ellos, como una prueba de que pues tenían poder sobre él. Y aquí ustedes pueden decir, bueno, están del lado de la familia de Jacobo, ¿no? Que dicen, eso no existe. Ajá. Pero es que es muy sabido que los gobiernos más poderosos del mundo destinan miles de millones de dólares a la investigación de diferentes áreas, y una de ellas es la inteligencia. Y a ver, vamos a recordar que en las épocas de guerra siempre el avance científico y de armas se potencializa. Tanto que pueden mostrar la capacidad del hombre para crear, pero también para destruir. Y uno de estos campos que más emociona a los gobiernos es el análisis de la mente humana. Perlita, ¿tú te imaginas el poder que puede llegar a tener alguien si decodifica la manera de controlar al enemigo solo pensándolo? Que tú tengas esa capacidad, ese poder, porque es un poder tremendo. Muy fuerte. Todo esto sin la necesidad de amenazas con armas o cortar un suministro o invertir miles de millones de dólares o perder hombres. O sea, simplemente con el poder de la mente. No ocupar la violencia física, porque de una otra manera estás ocupando violencia, ¿no? Pero no lo ocupas de manera física. Uh-huh. Y es que, o sea, pareciera un tema en el que el gobierno no tiene interés, ¿no? Hasta cierto punto, como que decir, eso a mí qué. A mí qué me importa. A mí nada más los apoyos y ya. Pero es que, por ejemplo, hay más de un ejemplo de experimentos en humanos con la finalidad de potencializar su mente, controlarla y pues así después manejarla, jugar con la conciencia colectiva para otros fines.
Y uno de estos es el MK Ultra, que no solamente pues, fue un proyecto secreto, y mucha gente, ¿no? Hasta cierto punto piensa que es una teoría de la conspiración, pero existen documentos que de la CIA que afirman que en los años 50 estos experimentos se hicieron con el fin de controlar, imagínate, un eslabón perdido en el control mental a partir de torturas, sustancias alucinógenas, activaban traumas y abusos. O sea, ¿tú te imaginas todo lo que pasó? O sea, todo lo que en el nombre de la ciencia se hizo. Bueno, y entonces ya con esto en cuenta, es loco. Y es que era un juego, es un juego cruel de mentes humanas. Uh-huh. O sea, es muy, o sea, es muy, no sé cómo, invasivo a lo mejor para tu cerebro. Pues sí, pero estamos hablando que aquí ellos no estaban pensando como en ti, como en un individuo, ¿no? No, pues no. Estaban pensando en lo colectivo que iba a lograr al hacer todo esto. Regresamos a la pregunta, ¿es loco pensar que algo así podría pasar con Jacobo? Pues supuestamente la CIA deseaba encontrar la manera de interrogar a las personas para debilitarlas desde la mente. O sea, los experimentos se llevaron a cabo en mujeres, hombres, niños, niñas, pacientes que eran, por ejemplo, prisioneros de guerra, personas sacadas ilegalmente de hospitales psiquiátricos, en situación de calle. Y aunque había ciertos rumores de que este proyecto pues no era real, se confirmó a través de los años. Y con este antecedente de esta magnitud, miren el tamaño de esto, no es nada descabellado pensar que existe una posibilidad de que no alguien, una persona, sino una organización con el poder y la influencia en Estados Unidos estuviera detrás de la desaparición del científico que logró viajar del mundo material y lo espiritual unido por la conciencia. Pues al principio de este podcast, Perlita, si no lo olvidas, mencionamos que Jacobo trabajaba en estudios que sustentan el potencial transferido, que de este concepto ya hablamos en el podcast, en el episodio pasado. En el episodio 12, para que no se les olvide ir a escucharlo. Pero es que es lograr comunicarse no verbalmente con alguien a distancia. O sea, es decir, el cerebro establece un contacto con otro en forma directa, pero sin que ambos estuvieran conscientes de este mensaje, estableciendo que la actividad cerebral no se limita solo a la cabeza, o sea, no se cierra nada más adentro de lo que conocemos como nuestro cráneo, ¿no? Que es como un protector del cerebro, sino que puede ir más allá sin conocer fronteras, interactuando fuera de lo físico y afectando la estructura del espacio, o sea, lo que vemos, ¿no? Durante una entrevista, Jacobo dijo que esto indicaba que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo sin que lo sepamos, o sea, estamos conectados sí o sí, sin que necesariamente tengas conciencia de ello entre todos nosotros, toda la humanidad o todo lo que se conoce como las personas que habitamos este planeta, sino que existen interacciones de tal forma que hay una red hiperneural que convive. Esto permitiría asumir la posibilidad de que la existencia de un organismo surja un nivel de actividad que no trascienda como individuos del cual formamos parte, o sea, que no nada más somos como uno y ya, sino que somos un colectivo que todo el tiempo está interactuando sin saber que estamos interactuando y que gracias a esas interacciones formamos la realidad, todo lo que vemos. O sea, estamos con nosotros mismos y nosotros mismos saber que estamos interactuando entre nosotros mismos. Dale, o sea, todos somos uno. Es como, por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, que su mamá dice, ay, le tengo que hablar a tu tía. Y suena el teléfono y es la tía. Y le dice, ay, te iba a hablar. O cuando alguien dice la misma palabra o tiene el mismo pensamiento sobre una cosa, pero una persona no lo expresa y lo expresa solo una, y la otra le dice, ay, yo también estaba pensando en eso. O cuando vas a hacer una cosa, ándale, estaba yo pensando eso, que lo dejaras ahí. De hecho, me pasó en la tarde con mi mamá, que estábamos viendo una investigación de un periodista, y yo le pregunté, oye, ma, ¿cómo crees que él tenga contactos para saber eso?
y me dijo, fíjate que yo también lo estaba pensando. Entonces se me vino a la mente el potencial transferido. Y luego yo bajé y te dije, ¿y cómo sabe todo eso? Sí, sí es cierto. Para rematar vino Perlita y me dijo, oye, ¿cómo sabrá todo eso? Y yo todavía le contesté, sí, es lo mismo que platicábamos con mamá. Eso no sé si Jacobo lo puede entender como potencial transferido, pero a lo mejor es un ejemplo muy burdo como yo lo entiendo. O sea, Sí. es la comunicación no verbal, o sea, sin la necesidad de yo decirle a Perla, sírveme agua, y Perlita llegue con un vaso de agua y me diga, pensé que tú tenías sed, ¿no? Ajá. O pensé en ti. O por ejemplo, cuando estamos comiendo falta algo y te regresas por ese algo, pero nadie lo pidió y todos lo querían pedir, pero nadie lo pidió. Sí, y tú como ya las lo traes. servilletas, ¿no? Ajá. Que llegas con la servilleta. Ay, te iba a pedir una Ajá. servilleta. O sea, pero esos son ejemplos muy típicos que podría ser del día a día. Pero ahora imagínense en otros casos, ¿cómo aplicaría en otros casos? Sí. ¿Se imaginan, o sea, en un hackeo, en un ataque? O sea, por ejemplo, ahorita que viene y que hablan que la Tercera Guerra Mundial ya no va a ser como antes, ¿no? Pues va a ser puras armas nucleares, van a ser este tipo de armas bioquímicas, van a ser hackeos a nivel mundial. Ahora imagínense este potencial transferido, si de verdad estuviera así como desarrollado al 100%, desarrollado e implementado en una situación o en un caso de esa magnitud. Te pones a pensar y tal vez, solo tal vez tenga un poquito de sentido. ¿No, Perlita? Sí. ¿Tú qué piensas? Sí. Ustedes tienen el último, tiene mucha lógica, pero ustedes tienen la última palabra ya en casa. Sí, o sea, está para pensarse. Sí. No estamos diciendo que no estamos diciendo que sí. Nada más es como... Que no suena loco. Dejamos la dudita ahí. Y bueno, justamente Greenberg ya estaba como en medio de comprobar la unión colectiva, esta unión que él llama el hipercampo, en donde todas nuestras mentes se unen, están como conectadas. Esto le llamaba el hipercampo, que pues originalmente es parte del potencial transferido, que ojo, otra cosa es que el potencial transferido se deriva de otras investigaciones de otros científicos y Greenberg lo retoma, es como siempre, ¿no? Estas leyes que toma uno y lo empieza a investigar uno, le agrega su cachito, ¿no? Le agrega como la reformula y el otro la vuelve a formular y el otro ya la reformuló. Uh-huh. Y entre todos se hace una buena investigación. Uh-huh. Greenberg ya estaba apalabrado con una profesora de la India. Ella estaba muy interesada en desarrollar el potencial científico, pero iban a hacer una práctica de interacción, que quiere decir que un sujeto, como les llaman los científicos, un sujeto iba a estar en la India y otro sujeto iba a estar en México. O sea, ya eran a largas distancias. Sí. Iban a tratar de que el mensaje pasara de una persona a otra persona para desarrollar esta teoría, pero poder demostrar que el potencial transferido no solamente se da en alguien que tiene una conexión emocional, sino que también se da colectivamente sin la necesidad de ver o haber siquiera conocido a la otra persona. Pero esto ya no se pudo realizar porque Jacobo desapareció. En esto podría haber llegado a mostrar la capacidad del cerebro para emitir pues señales a larga distancia. Ya no como aquí, como el chisme que estábamos viendo yo y Perlita al mismo tiempo, sino que ya es como algo más allá, o sea, algo trascendental que se demostrara que sirve o que hay una conexión a larga distancia. Pero a muy larga distancia. A mucha. Pues, ¿qué pasa de continente a continente? Sí, y por ejemplo, como les comentábamos, no era un trabajo nada más de Jacobo, ni de esta colaboradora de la India, ni de sus colaboradores aquí en México, sus estudiantes. También eran trabajos que estaban basados en otros científicos, por ejemplo, ¿no? Como les comentaba, como Albert Einstein y otras figuras como Rosen, Aspect, Podolsky, y todos personas muy inteligentes. Demasiado inteligentes que nosotros, pues a lo mejor lo entendemos muy por encimita, pero pues está
está muy desarrollado, ¿no? Todo esto que querían hacer o que estaban haciendo está muy desarrollado y no podemos entender más que por encimita lo que podemos explicar. Sí, nada más por encimita, porque no crean que nosotros también somos que, wow, le entendemos, o sea, No. a veces tenemos que... Nuestro cerebro tiene que trabajar, pues Tenemos que echar Sí. a andar ese changuito que está así tocando los platillos. Porque Porque no jala, o sea, no Ajá. jala. Y bueno, ya aquí se imaginan el nivel de poder basado en la información que tenía Jacob, o sea, todo lo que él sabía. Si bien no nació de él una teoría u otra, sí la reformuló, como dice Perlita, y abrió la puerta a investigar nuevos temas, a llegar a nuevas conclusiones. Y aquí hablamos que el potencial de unificar un pensamiento, un gusto, una idea, ir por un mismo objetivo, podría usarse para el bien, pero también para el mal, dependiendo de las manos donde caiga el conocimiento. Porque podría ser aprovechado por gobiernos, pero también por empresarios o sea, imaginen cualquier posibilidad. En medio de la organización de este estudio, pues Jacobo ya de repente ya no apareció. En el documental, pasando ya un poquito a Padilla y a la investigación, Padilla cree fielmente que Jacobo fue secuestrado por la Rand Corporation. ¿Pero quién es esta corporación? Pues es una empresa filial de la Secretaría del Estado en Estados Unidos, y ellos controlan la ciencia y la investigación con el fin de desarrollar programas militares, y supuestamente estarían involucrados en controlar los descubrimientos y detalles de investigación hermanados con las universidades más importantes de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la Rand Corporation le da dinero a la universidad de la UCLA, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la UCLA, ese dinero, unos 5 pesos, esos 5 pesos los destina a la investigación de por qué el sol es redondo. Y toda la investigación, como la Rand Corporation dio el dinero, ellos tienen el poder de ver primero los resultados de la investigación. Pues sí, porque se podría decir que ellos están pagando. Ajá, ellos están pagando. Pues sí, el que paga manda. Entonces, ellos, al tener el poder, la primicia de la investigación, ellos pueden decidir qué se hace con ello. Sí, de qué manera lo usan, o si lo quieren usar, o si de hecho no les conviene usarlo y lo van a guardar, lo van a desaparecer. Si les conviene para un momento guardarlo, lo van a usar para el momento que ellos les convenga, lo pueden guardar y usarlo. Y si no, lo pueden tirar. Si no le conviene que salga a la luz, lo pueden deshacer. Así es. Y por ejemplo, esto, pues no nada más es con Jacobo. Es con varios proyectos y varias universidades que financian de alguna u otra manera la Rand Corporation, que se habla que es como... Mucha gente dice que tienen secuestrada la investigación y la ciencia en Estados Unidos, pero pues miren, esas son conclusiones ya más allá de nosotros y... No están en nosotros. Sí. Así. Y fíjate que mucha gente cree que esto tiene mucha relación en que desapareció Jacobo, porque a lo largo de su carrera como científico conoció a mucha gente importante, y pues no solamente científicos, ¿no? No, nos dimos cuenta que de todos, con pachitas, sí, chamanes, maestros, ajá. Uh-huh. Entonces tenía contactos en todos los ámbitos, y uno de ellos fue Carlos Castaneda, quien era un peruano que se nacionalizó en Estados Unidos y fue uno de los personajes más populares del New Age. Casi no hay datos precisos de su vida antes de la fama, pero pues se sabe que estudió antropología en la UCLA y en esta época publicó su tesis, que era Las enseñanzas de Don Juan. Este texto es citado por músicos de la talla de Jim Morrison, John Lennon. De hecho, John Lennon llegó a decir que
Yoko Ono era su Don Juan y él era Carlos Castaneda. Entonces que a él le tocaba estudiar y aprender de Yoko, y Yoko era su chamana. Pero bueno, también fue inspiración de grandes... Ya son datos como... Ya son datos un poco, son datos un poco... de color, dice. Pero, o sea, fíjate hasta dónde... Es una figura muy controversial Castaneda, porque muchos creen que pues nada más fue como un inventado, que en realidad no, su trabajo... Muchos que no creen en su trabajo. Ándale, sí. Pero fíjate que pues más allá de eso, la huella que dejó es que muchos pensadores, cineastas, artistas, escritores, aún hoy en día personas de pie siguen las enseñanzas de Don Juan, del chamán que él escribe y describe en su libro de las enseñanzas de Don Juan, y la toltequidad y todos estos libros, porque tiene muchos libros, lo siguen comprando y sigue significando mucho para las personas que están buscando como un despertar espiritual, ¿no? Hay mucha gente que aprende de él, y pues a lo mejor eso es lo que importa, ¿no? Ahí en casita pues cada quien decide, sacará sus propias conclusiones, pero si quieren como saber más de su historia y así, déjenos ahí en los comentarios y nos vamos a encargar de hacer un programa especial de él, de Carlos Castaneda. Pues nada, ya teniendo este gran nombre, Castaneda y Grinberg se conocen y se dan cuenta que pues tienen muchas cosas en común, pensamientos similares, y hasta se preguntan las mismas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este punto Grinberg ya había investigado pues algunos chamanes, y Castaneda pues sus trabajos se dedicaban a eso, investigar la complejidad o el pensamiento mágico y tan valioso ancestral de Don Juan Matus. Y Grinberg como que encuentra y dice, ay, podemos ser muy buenos amigos. Y si me hago su amigo. Coinciden, o sea, tienen varias preguntas y tienen charlas. Es que imagínate ese tipo de charlas, ¿no? Porque tú y yo hablamos de memes y de cosas que dan mucha risa. Pero estos dos hombres, ¿te imaginas el tipo de charlas que podrán llegar a tener sobre la expansión de la conciencia, sobre el universo, sobre cómo hay afuera es acá adentro? O sea, todo ese tipo de temas que pueden llegar a ser tan densos para algunos. Pues sí, no me imagino una charla entre ellos dos. No, yo tampoco. Y bueno, pues entonces ya llegó a algún punto en el que ya se empezaron a caer mal. Sí. Pero antes justamente de esto, Grinberg escribe de Castaneda tanto que habla así como de su primer encuentro, cómo se llevaron, la primera impresión que le dio. Pero de tanto que empiezan a hablar, Grinberg se obsesiona con encontrar a Juan Matus y no lo encontró. O sea, Don Juan es como esta figura sobre la cual trabaja Castaneda, y lo hace como hasta una figura mística, ¿no? Porque pues es un chamán nahual. De hecho, en las investigaciones de Grinberg, los chamanes de México hacen una clasificación de chamanes, y el chamán más poderoso es el chamán nahual. Aquel que logra cambiar la realidad a través de sus manos o nada más de su visión. Y esto, por ejemplo, en esta clasificación entraba pues Don Juan Matus, entraba Pachita, entraban... Que se decía, ¿no? Que eran chamanes que tenían el náhuatl. Uh-huh. Y el náhuatl no necesariamente es un nombre que se transforma. En perro, ¿no? Sí, en un animal, no, o sea, es como entendemos una figura ancestral que guarda todos los conocimientos de diferentes culturas y de diferentes pueblos indígenas. Bueno, pues se cree que entre Grinberg y Castaneda hay un pique,
Castaneda le platica a Grimberg que lo que tiene que hacer, si de verdad se quiere encontrar él mismo y quiere trascender, lo que tiene que dejar es su casa, tiene que dejar su familia, tiene que dejar su esposa y su hija. Y cuando le toca a su hija le dice, a ver, espérame. Aquí yo no me siento cómodo con esto que tú me estás diciendo. Porque ya me diste miedo, le digo. Porque en primera, pues Estusha era como, si bien Grimberg estaba súper metido en su chamba, pues Estusha era una razón por la cual él estaba, y él lo llegó a platicar, ¿no? Él estaba aquí y estaba tratando de entender cómo era la vida, porque quería estar con su hija, o sea, la amaba, pues amaba es que a su niña. Era su hija y creo que en una ocasión alguien lo dijo, ¿no? Que no me acuerdo quién dijo, que le había dicho que pues él estaba aquí por ella. Uh-huh. y se dedicaba a lo que se dedicaba, sí, pero que siempre a donde iba y hiciera lo que hiciera, siempre lo iba a hacer por ella. Uh-huh. Bueno, imagínense la conexión que había ahí, que de repente un vato llegue y te diga, es que tienes que dejar a tu hija, porque si no, no vas a poder ser un ser elevado. Y él le dice, no, espérame. Espérate, no. Entonces, pues Grimberg no estaba dispuesto a hacerlo. Él había cosas en las que sí decía, bueno, lo voy a tratar de hacer porque pues tal vez es una puerta para poder llegar a responder las preguntas que yo tengo, pero esto sí no lo voy a hacer. Entonces, pues mucha gente piensa que Carlos quería acabar con Jacobo. ¿Por qué? Bueno, otra de las teorías es que se cree que Castaneda era espía de la CIA, y esto también aumenta las sospechas porque una vez Carlos le dice, quiero tener tu mente, quiero experimentar qué hay en tu mente. Pero Jacobo se quedó a llorar. No, o sea, muy sacado de onda. Ajá, le dijo, pero estas palabras a dar miedo. Sí, pero estas palabras quedaron retumbando en la cabeza de varias personas que conocen a Jacobo, que llegaron a conocerlo, y dicen que sí tiene hay mucho sentido de que este vato le dijera eso, y que realmente pues él tuviera algo que ver. Pero aquí entra otra cosa, que este es un rumor y no hay una prueba real de que Carlos trabajara realmente con la CIA. O sea, es igual otra de las teorías. Amantes de este caso, del caso Grimberg, ataron cabos, y para ellos existe la posibilidad de que Castaneda, al ser pues informante de la CIA, tuviera contacto con la inteligencia estadounidense y ellos tuvieran la capacidad de estudiar la mente y la potencial de Jacobo. Entonces, las instituciones interesadas en las teorías y su desarrollo estarían profundamente interesadas en tener a Jacobo entre sus filas, sea como sea. ¿Será verdad? Pues mire, del lugar. Siendo 9 de abril del 2024, no lo sabemos. Y es que cuando hay algo más allá del poder de la justicia que no te permite avanzar, muchos evalúan si la lucha vale la pena, y para el comandante Padilla, no era suficiente el sacrificio. Después de ir de aquí para allá, avanzar hasta la Rand Corporation y que la familia de Grimberg le dijera, no te creemos, el presidente Zedillo le pidió a 2 policías que lo visitaran, ¿no? Y le dijeran, oye, ¿cómo va la investigación? Padilla sacó los documentos, les dio un adelanto de la investigación, y los policías le dijeron, ¿sabes qué? Nos los vamos a llevar, pero deja de investigar. Ya no es tu chamba, te vamos a remover del caso y no vas a tener la posibilidad de avanzar en las pistas pues de manera independiente. Le quitaron su trabajo, y por si no fuera poco esto, o sea, miren, es que da risa. Te mandan a hacer una chamba, la haces, vas por la pista, la familia no te cree, bueno, dices, no me creen, está bien. Luego te mandan unos policías para pararte, amedrentarte, para pararte en tu chamba. Ya no te dejan trabajar en lo que tanto amas. Y luego, por si fuera poco, lo acusan de robo de autos. Ya me faltaba que el perro pasara y se echara una firma en el comandante Padilla, porque de verdad le estaba yendo súper mal. Entonces, a lo mejor sí le pasó. Mira, ya a estas alturas no me sorprendería.
Aquí en este punto le negaron la posibilidad de seguir dedicándose a su vocación. Y es que una vez, bueno, yo sé que lo que voy a decir es muy controversial porque mucha gente cree que Michael Jackson sigue siendo un depredador. Michael Jackson, me acuerdo mucho que estaba en una conferencia de prensa y él mismo dice que la gente de la élite o la gente que tiene el poder, ustedes como lo quieran llamar, antes de tratar de acabar contigo de una manera física, que ya no estés en ese plano, lo que van a hacer es quererte desprestigiar. Siempre. Primero van a acabar con la figura o con la... Sí, o sea, con la figura que tú tienes ante las personas, sí, con la imagen y como con idea de que la gente tiene de ti, antes de terminar contigo, porque no se van a ensuciar las manos, solamente van a empezar un rumor y de ese rumor se va a hacer más grande, más grande, más grande, hasta que te señalen como ese rumor te inició. O sea, por ejemplo, en este caso, lo señalan de robo de autos. Otra cosa es que Padilla nunca en toda su carrera había fallado en encontrar a una persona. De todos los casos que lo habían mandado a hacer, todos los había resuelto. Este fue el único que jamás lo pudo resolver. Entonces, o sea, se me hace chistoso cómo funcionan a veces las cosas, porque si estaba haciendo su chamba, ¿por qué pararlo? O sea, si estaba bien, ¿por qué pararlo? Y si estaba mal, ¿por qué pararlo? Al final de cuentas iba a topar con pared. Pues sí, porque si era cierto, se iban a dar cuenta, y si no era cierto, también se iban a dar cuenta. O sea, y luego... No, o sea, digo, ¿Y luego? no, o sea, digo que, o sea, y luego, o sea, como por qué hacer eso. Como dices tú, se iban a topar. Por sí, por sí no. De los dos lados se iban a dar cuenta de lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Pero mira, Padilla evaluó, dice: a mí Cedillo ya me puso la pata, ya tengo policía siguiéndome, la familia de Jacobo no cree que esté en Estados Unidos y que fue un secuestro, y aparte me están levantando cargos que yo no soy el responsable, no vale la pena. Dejó todo lo que conocía, todas sus cosas, su casa, y se fue a vivir a otro lado. Y dejó de trabajar en lo que tanto le gustaba. Entonces aquí ya no se habla nada más como de lo que perdió la familia de Jacobo, también lo que perdió la gente que estuvo un poco involucrada en el caso. Todo lo que perdió, a lo mejor lo que se perdió en el camino, y que no hay como una respuesta de dónde está Jacobo. Y que era gente que estaba comprometida con el caso y estaba comprometida con su trabajo. Y ya con estas amenazas y huyendo de su casa, se dio carpetazo al tema por unos días. O sea, estuvo parado por unos días, no se hizo nada. Y Cedillo dijo: ¿saben qué? Voy a asignar a un nuevo investigador. Le dijo a Padilla y a la familia que no había hecho un buen trabajo. Bueno, lo expuso, que era una mentira, para terminar. Es un fraude de policía. Sí, aquí ya nos avanzó. El expediente, el hermano Jerry de Jacobo, le entregó el expediente que tenía porque tenía una copia, porque de hecho el expediente no era público, no estaba público, lo tenía nada más la familia y Padilla. Le entregó una copia y unos días más tarde le dijo: híjole, el nuevo investigador le dijo: híjole, chavo, ¿qué crees? Se me perdió. No lo encuentro. Se traspapeló, dijo. Sí. ¿Quién sabe por qué? Entonces, curiosamente, pues se perdió una pista que, pues a lo mejor muy lógica o ilógica, era una pista. Era algo que, después de no tener nada, imagínate la esperanza de a lo mejor alguien. Bueno, pero cada quien piensa diferente, ¿no? A lo mejor desde este punto de vista para nosotros se nos hace de que sí hay que buscarlo, pero no estamos en los mismos zapatos, y a lo mejor igual la gente evalúa. La gente que tiene mucho poder y muchos contactos también puede llegar a evaluar, ¿no? ¿Qué va a ganar más o qué va a perder más? No sé, o sea,
Es igual un debate. ¿Tú qué crees, Pepita? Yo también pienso lo mismo y pues era algo complicado que a lo mejor no sabemos tampoco si el mismo gobierno de México estaba enterado o por qué esa insistencia de separar que era comandante, ¿verdad? Sí. Al comandante del caso, porque fue una insistencia, o sea, cambia de investigador a otro, se perdió el expediente, lo poco mucho que se llevara, por algo no quisieron creer y no sabemos realmente qué tan metido estaría el gobierno en este caso de Jacobo Greenberg. Sí, no, en para la investigación. Y se me hace que es como cuando las mamás hacen arroz, que te dicen, no le vayas a mover porque se va a enojar el arroz. Y ya llega la abuela y le mete la mano y le mueve. Y sale batido el arroz. Sí. Entonces es lo mismo, empiezan a meter las manos y el arroz ya se batió, o sea, ya no es lo mismo. Y en este caso se perdió. ¿Se traspapeló ya? Pues sí, ya fue. Se traspapeló. Ya fue. O sea, porque en la actualidad, pues el expediente ya no existe. ¿Desde hace cuánto tiempo ya no existe? Entonces, ¿Ya fue? ¿por qué después de encontrar algo sólido en el caso se deja al lado? Claro que, si un presidente de una nación tiene el poder de formar un grupo de investigación para dar con una persona, tiene el mismo poder para parar la búsqueda. Y la familia de Jacobo no cree que la desaparición de Greenberg se haya dado pues bajo estas circunstancias que ya nos dijo Padilla, porque para ellos era viable la idea de que a lo mejor sí fue Teresa, pero no que fue una agencia de investigación que estuviera detrás de Jacobo. Años más tarde, el comandante Padilla fue entrevistado para el documental del Dr. Greenberg, y él ahí mismo ha dicho que a Jacobo lo secuestraron debido a que todo lo que sabía. Tiene su investigación. Estaba desarrollando o podría desarrollar lo anterior. Tendría sentido porque hasta el mismo presidente de México paró todo esfuerzo por encontrar a Jacobo. Pero si ustedes dicen, ay, ¿cómo presidente se va a prestar para hacer esto? Bueno, recordemos que en documentos desclasificados se habla de la participación de por lo menos 3 presidentes mexicanos en la nómina de la CIA. Incluso tenían sus nombres en clave, que era Litensor, Litempo II y Litempo VIII. Se trataría de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Y aunque no aparece el nombre de Zedillo, pues sabemos cómo se maneja la política, ¿no? Se mide por relaciones y favores, y pues para muchos esto sería una pieza en el rompecabezas. Padilla descubrió que Greenberg viajaba muy seguido a Boulder, pero que no llegaba directamente a la ciudad, por lo que se le da a entender que este lugar existía lo que le interesaba a Jacobo. Pero otra de las teorías es que Jacobo podría estar trabajando para otra agencia de inteligencia que no era estadounidense, sino rusa, que estamos hablando de la KGB, que es el Comité para la Seguridad del Estado, y que miren, dan miedo, la KGB da miedo. Si la CIA da miedo, imagínense estos carijos. Y es que en esos tiempos y actualmente, la KGB y la CIA, mira, tienen como una rencilla ahí. No se quieren. Se pican. Sí, se agarraban en las greñas, por así decirlo. Entonces ahorita imagínense, si ahorita hay piques y hay tensión en esos tiempos, en donde estaban como todavía las investigaciones sobre espionaje y proyectos secretos, pues todavía estaban más duros los jalones de greñas. José Luis Buenosí es un psicólogo, un conferencista investigador mexicano que sigue investigando todas las teorías de Jacobo. Incluso tiene como varios laboratorios en diferentes partes del mundo, y se dedica a investigar, a darle seguimiento al trabajo de Greenberg. Él fue uno de sus alumnos y cree que Greenberg se unió a una agencia de investigación de temas psíquicos, pero de manera consensuada. O sea, fue decisión de él. Dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, tengo que hacer mis trabajos como de una manera tranquila, quiero cambiar mi vida. Y él mismo estaría trabajando en un proyecto de magnitudes así enormes,
nunca antes vistas con la finalidad de probar sus teorías. O sea, aquí ya estamos hablando que pues José Luis Bueno Shin cree que Jacobo se dio a sus pensamientos de científico antes de humano, ¿no? Antes de papá, antes de un hermano, de un esposo, y que, por ejemplo, él conoció a Jacobo y se dio cuenta del nombre del científico en el extranjero, o sea, no solo aquí, porque cuenta, ay, yo sentí feo, porque cuenta que aquí en México hasta le decían el feo. O sea, como que lo señalaban, lo apuntaban con el dedo y susurraban a sus espaldas. Ya a él le importaba un bledo, porque él seguía muy fiel en lo que estaba investigando. Porque de hecho era así como, jaja, creen los chamanes, jaja, creen el espiritualismo, jaja, medita. Porque José Luis Bueno Shin, de hecho les vamos a dejar aquí la entrevista, para que la puedan ver. Son dos podcasts en donde él habla de su trabajo, pero también el trabajo que realizó con Jacobo, que él sentía que Jacobo se estaba despidiendo de él porque a varias personas que colaboraban, que eran sus alumnos, les dejó como revistas, artículos, adelantos de investigaciones para que pudieran seguir pues como que nutriendo las mismas teorías que ella tenía. Entonces fue como una forma de despedirse. Él lo interpreta así. Fue una manera en la que se despidió, pero no dijo adiós. O sea, nada más fue así como de, nos vamos a ver después. Pero ese después ya no era de una manera física como ahorita, ¿no? Sino ya cuando estuviera en otro plano. Él lo conoció. José Luis Bueno Shin dice que estaba atravesando un momento muy triste de su vida, un momento muy decisivo, en el que yo creo todos tenemos, ¿no? Así como hoyitos, bachecitos en la vida, y ella no se encontraba. Entonces una vez estaba caminando por Ciudad Universitaria y vio que iba a haber un curso de meditación. Y dijo, bueno, pues yo creo me puede servir. Ya probé todo. Sí. ¿Qué más da si pruebo otra cosa? Entonces, ahí fue cuando conoció al Dr. Greenberg y dice que entró a una sala, a un auditorio, como de 300 personas, pero en realidad había como 600 porque estaba lleno. Estaba repleto. Ajá, y el curso era cada semana, me parece. Entonces, el primer día les enseñó la respiración, lo básico de la meditación, que es la meditación como conceptos. La siguiente semana ya respiración. Y o sea, era así como paulatino, no era como que les daba ya, vamos a entrar, ya, vamos a la hipnosis. Ajá, no, o sea, no, era una meditación, no era contigo, no era un trabajo así como de, pues yo creo que a él hacer científico era como mucho de pasos, ¿no? Pues como es la investigación es de pasos. Uno, la respiración. Diría que el primero es el 1 y luego es el 2. Entonces por eso siento que es así como que él platica que mucha gente no aguantó, que a la siguiente semana ya no eran 600. Ya eran 300 y así sucesivamente. Fueron bajando. Y dice, poco a poco. Y dice que al final ya nada más quedó él con un grupo muy pequeño de personas. Y ahí fue cuando se hizo más cercano a Greenberg. Les vamos a dejar los videos. También encontramos el documental en YouTube para que lo vean. Y pues los disfruten y saquen igual sus propias conclusiones. Ahí se los dejamos. Así es. Te cuento. Cuando sí, creo que sí te comenté, ¿verdad? Que él sentía muy feo porque los otros científicos y los otros psicólogos lo hacían sentir, perdón, se me fue la onda, pero era lo que te quería decir. Lo que quería decir. Sí, bueno, es que sí sentí feo cuando dijo eso, que como que no la aceptaban dentro del gremio científico. Pero saliendo de México, o sea, sus conferencias en Panamá, sus conferencias en Estados Unidos, en España, en ese tipo de lugares, era mejor recibido que aquí en México. País. Se me hizo un dato muy fuerte, pero bueno. Al no haber una historia contundente o un cuerpo, o sea, o algo que te dijeras, bueno, pues ya por lo menos está aquí, se abre el camino a tener varias posibilidades, ¿no? Jacobo lo entendió todo y trascendió, o sea, él ya no era físico cuando desapareció. Detrás del caso existen muchos misterios
Y para otro sector del público, la desaparición de Jacobo fue como un plan menos organizado de lo que se cree. O sea, ante el enigma de este tamaño, cualquier posibilidad podría ser el camino y cerrarse representaría pues caer en lo mismo, ¿no? Cerrar a las posibilidades. Especialistas opinan que existe la posibilidad que Jacobo habría tenido contacto con seres de otros planetas y dimensiones. O sea, cuando meditas, abres la posibilidad no nada más a tu campo neuronal, ¿no? O sea, lo que tú conoces como tu cabeza. Mucha gente habla de que a través de la meditación entran en otros estados. Es que sí, de la le hace conciencia. abrir muchos portales, ¿no? También porque estás en una, bueno, tu espíritu. Es que no eres cuerpo. No, no eres materia, eres puro espíritu. Entonces, o sea, sí creo que puedes abrir a muchas posibilidades, a portales incluso desconocidos. Hay que tener cuidado también con la meditación, o sea, está padre, pero sí hay que tener mucho cuidado también de lo que podamos llegar a abrir o sentir incluso cuando llegamos a hacer meditación, porque sí creo que sí puedes abrir la puerta a muchas cosas. Es muy bonita, sí, pero es muy, también podría llegar a ser un poco complicada. Sí, porque, por ejemplo, pues como todo, ¿no? Yo creo que si ven el documental, van a llegar como a un punto en el que dices, bueno, estamos preparados para conocer todo lo que queremos conocer, porque una cosa es que lo queramos saber y otra cosa es que tengamos la templanza para poder entender todo lo que conlleva. O saber qué vamos a hacer cuando ya lo tengamos enfrente. Sí, porque por ejemplo es lo que hablan con Jacobo, que él de repente se mete tanto en el tema que seres de otros planetas y otras dimensiones vienen, conectan con él, hablan con él, empiezan a ayudarlo y de repente ya es tan incisivo, ya son tan insistentes y Jacobo ya quiere romper esta relación que tienen, que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar con ustedes, ya no quiero relación con ustedes, no quiero, déjenme en paz. Entonces, ya me dieron miedo igual que Castaneda. Entonces, estos seres, al igual que pueden hacer el bien, pueden hacer el mal, porque no sabemos de qué tecnología, o sea, son seres superiores, estamos hablando que ya desarrollaron la capacidad de hablar de manera telepática. Entonces, si ya pueden llegar a hacer eso, imagínate que pueden llegar a hacer con sus naves, con sus armas, o sin armas, nada más con sus manos, sus ojos. Entonces, estarían hablando de que Jacob fue desintegrado y lo tienen escondido en algún punto de la Tierra. Y más allá de la Tierra, en un punto del universo. Pero bueno, algunas personas pueden decir, ay, suena como película de ciencia ficción. Pero aquí hay otro dato que nos gustaría agregar, que es que Juan Pablo Pantoja es un creador de contenido que se dedica a estudiar, investigar y dar a conocer pues estos temas de misterio, lo esotérico y así. Y él una vez entrevistó a una tarotista que se llama Bárbara Salgado y ella cuenta que trató de canalizar a Jacobo Greenberg y que no lo podía hacer porque estaba muy protegido. Ella aseguraba que sus cartas no podían entrar como a leer qué estaba pasando o qué pasó con Jacobo, y esto le llamó mucho la atención a los internautas, pero hay otras en internet, o sea, si buscas en internet hay muchas otras lecturas de tarot que hablan de lo que pasó con Jacobo, pero pues ya, esto es un dato y recuerden que la última palabra la tienen ustedes ahí en casita. Todas estas teorías pueden llegar a un punto que es el proyecto Stargate de la CIA. Básicamente es una serie de estudios sobre las múltiples capacidades de la percepción con el objetivo de desarrollar técnicas que le ayudarán a los soldados y a darles poderes psíquicos como la visión remota, la lectura de la mente, la clarividencia, los sueños lúcidos, los viajes astrales y otros poderes paranormales. Hay una historia que se llama El Medium de la CIA y que es parte de las investigaciones del proyecto Stargate, que es una persona que trabaja como medium, pero la CIA de lo bueno que es, la CIA lo contacta y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento, te vamos a dar una carta y en esa carta adentro va a haber una imagen de un planeta y tú nos vas a decir más o menos qué ves, pero ellos le dieron a entender que era del planeta Tierra, en un punto del planeta Tierra.
pero lo que en realidad hicieron fue meter una imagen del planeta Marte hace millones de años. Él lo que hace es que sin abrir los ojos, sin abrir el sobre y sobre todo sin ver la imagen, coloca sus manos así sobre el sobre. Se concentra y trata de ver lo que le están pidiendo las personas, o sea, los investigadores. Le empiezan a hacer preguntas de qué ve, en dónde está, y él dice que es un planeta naranja. Eso está en un lugar naranja, árido, con montañas, está haciendo mucho calor, hay lluvia de arena, o sea, hay mucha arena. Y empieza a explicar todo lo que está viendo y lo empiezan a dirigir en diferentes coordenadas. El chiste es que llega a un punto en donde entra a una cueva y ve que hay personas. Y hablamos de que el medium dice personas, porque no puede decir extraterrestres, porque él sabe, le dieron a entender que es la Tierra. Entonces él dice él cree que está en la Tierra. Ajá, que está viendo terrestres. Un punto en la historia de la Tierra, en cómo lucía la Tierra. Y habla que son personas muy altas, muy delgadas, y que se comunican a través de la telepatía. Y están platicando que un grupo de esas personas o de estos seres viajó a otro planeta para encontrar un lugar donde puedan vivir, porque las condiciones atmosféricas de donde están, que es Marte, y que el medium no sabe exactamente qué es Marte, es imposible. Ajá, ya no pueden vivir ahí. Pueden estar ahí. Entonces los investigadores, los que están preguntándole al medium, le dicen, ¿puedes ir al lugar donde ellos están? Y sí, se traslada al planeta en donde esta comitiva de seres fue a investigar. Y habla que ve varios volcanes, pero es un lugar en donde la atmósfera es más amable con estos seres. Y esta nada más es una historia del medium que colaboró para el proyecto Stargate. Y nada más estamos hablando de un medium. De una persona. Y de una persona que tiene estos poderes que algunos consideran paranormales, ¿no? Pero pues son poderes psíquicos. Y entonces, si tuvieron este poder de viajar hace millones de años al planeta Marte, tú dime qué no podrían hacer con una visión remota. Ya desarrollada. Lo más interesante es que después de una cierta cantidad de años, papeles de la CIA, por obligación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, se tienen que hacer públicos. Se hacen públicos los proyectos, los papeles del Stargate, y encuentran que el nombre dentro de los papeles desclasificados, encuentran que el nombre de Jacobo Greenberg viene varias veces y viene citado su trabajo. Entonces, ¿Padilla estaba equivocado? ¿Por algo lo retiraron del caso? Entonces, si viene citado el trabajo y viene el nombre. Sí, porque viene el nombre. Sencillamente el nombre. Viene el nombre y estamos hablando que son trabajos que de alguna forma tienen un gran peso para desarrollar los poderes psíquicos que se necesitan para el experimento, o sea, para el Stargate. Bueno, el tema es tan extenso que podremos seguir, pero en esta ocasión pues lo vamos a dejar ahí, Perlita. ¿Tú qué piensas de todo lo que hablamos el día de hoy? No sé. Que no, yo como les digo, la última palabra la tienen ustedes allá en casita, pero yo creo que sí tenemos que analizar todo esto y que nada de lo que digan o pueda llegar a podemos llegar a decir o podamos incluso nosotros llegar a pensar suena loco. Yo creo que a esta persona, a este científico, lo que trabajó no es una cosa sencilla.
y pues yo creo que les conviene más controlarlo a ellos que lo que el Señor llegará a hacer aquí afuera. O sea, porque aquí afuera es así, todos lo vamos a saber. Pero si puede funcionar por allá, mejor no lo llevamos Sí, por ¿no? allá. Porque pues él lo hacía desde un trabajo como de investigador, no desde un trabajo como policía o como alguien que trabaja para la CIA o alguien que trabaja para la Ándale, KGB. ajá. O sea, el fin es diferente y la Sí. manera de investigación también, ¿no? O sea, es de una manera más humana. Y como todo lo que vivimos nos marca a tal punto de que llega a ser nuestro destino de vida, si ustedes creen en el destino, nuestra huella, la huella que dejamos en la vida. Pero me llama mucho la atención, o sea, no estamos glorificando a Jacobo tampoco porque era una persona. Claro, o sea, también se equivocaba y hacía muchas cosas. También no dudamos que o pueda llegar a pasar diferentes situaciones, pero pues también, no sé, no le vamos a quitar mérito al trabajo que hizo. Pero me llama mucho la atención que todas esas investigaciones nacen desde el dolor de un niño que perdió a su mamá. De un niño de 12 años. O sea, es muy emotivo porque ese momento definió toda su vida y no solo su vida, también su desaparición. Entonces está muy fuerte. Y como dicen, infancia es destino. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, sí, de verdad anímense a ver el documental de el Dr. Greenberg. Su mamá de hecho se llamaba Estusha, ¿verdad? Creo que sí, su mamá se llamaba Estusha. Y por ejemplo en el documental me llamó dos cosas rápido antes de irnos. Me llamó mucho la atención en primera que la mamá de Jacobo falleció por un tumor en la cabeza. No, tenía una enfermedad, ¿verdad? En el Lóbulo, algo así, ¿no? La verdad ahorita el diagnóstico no lo tengo certero al 100, pero comentan que Estusha, la hija, tuvo un tumor justamente en donde la mamá, por la razón por la que Estusha tuvo un tumor justamente donde la mamá de Jacobo tuvo dolor antes de morir. O sea, en donde la causa por la que falleció. Ajá. Entonces, comparten nombre, pero también llegaron a compartir la misma afección. Que de hecho su esposa, la mamá de esta, bueno, ahorita ya está una señora, ¿no? Ahorita ya es una señora. Dijo que ella llamó a la energía de Jacobo porque ella la veía muy mal, a Estusha. Entonces ella llamó a la energía de Jacobo. Entonces cuando ella empieza a meditar y a pedir por ella, ella sana de repente. Sí. Por ejemplo, perdón, ya me organicé. Ya organicé mis ideas. Estusha se llama la mamá y se llama la hija. Ajá. Y Estusha, cuando Jacobo tiene 10 años, Estusha mamá es detectada con un tumor cerebral. Fallece cuando Jacobo tiene 12, pero Jacobo quedó muy tocado por esa situación, por la situación de su mamá. Tiene una hija, Jacobo tiene una hija que le llama Estusha. Y Estusha, a muy temprana edad, porque era muy joven, le detectaron un tumor cerebral en el mismo lugar donde lo tendría su abuela. La mamá de Jacobo. No sé, es un dato ahí para pensar. Y otra cosa que me parece interesante es que la prima de Jacobo comenta que en cada pareja que Jacobo tenía, estaba buscando la respuesta de por qué se fue su mamá. Sí,
Y ahí volvemos a lo mismo, o sea, Jacobo no era perfecto, porque pues como dijimos es una Uy, qué persona. fuerte. Y claramente ahí está, en tener una pareja, casarse, luego de divorciarse, yo creo que ni siquiera había firmado el divorcio cuando ya estaba con otra persona. Dice que tampoco era como que era una persona pues un poco cerrada porque tampoco le gustaba festejar o que le hicieran sus fiestas o anunciar que se casó, o sea, era como Sí, todo era muy muy privado, él personal, era muy sí. reservado. Ujú. Y pues no es como que disfrutara ser amigos, o sea, era una persona a lo mejor que pues como yo digo, no es perfecta y tampoco glorifica, pero pues tampoco se le quita mérito a lo que hizo por su trabajo y de dónde, y también, bueno, de dónde viene a lo que se dedicó toda su vida, porque pues al final de cuentas él era un niño cuando se dio cuenta que Sí, pues qué algo fuerte. no estaba bien y él a lo mejor para hacerlo de una manera más humana, pues yo creo que tú cuando haces algo, pues no lo haces, a lo mejor lo haces no a lo mejor lo haces por ti y a lo mejor quería encontrar una respuesta que pues él de niño no la tuvo Sí, y qué no fuerte. pensaba que su trabajo fuera a causar tanta controversia. Tanto revuelo, Sí. tanta cosa. Y pues más allá de aclarar o de poder encontrar una respuesta con qué pasó con Jacobo, creo que lo valioso de este tipo de historias o de misterios o así es lo que podamos aprender de estas figuras, porque como dice Perlita, no son perfectas, pero si bien podemos aprender muchas cosas de ellos, no solamente en lo científico, creo que en lo personal, una de las cosas es que por más que medites, por más que viajes, por más que vayas de aquí a allá, si no resuelves esos problemas, esos traumas o sea, los traumas se dan a cualquier edad, pero de chiquito te define. Te marca. De niño. Sí. Entonces, si no encuentras como curar, sanar, dejar ir, trabajar sobre ello, siempre va a ser como un tope que estés pase y pase y pase y pase y pase, y en el que si no lo trabajas vas a estar así, va a ser un círculo vicioso en el que regreses al tope porque no vas a saber el camino. Y volvemos a lo mismo, porque pues él lo sabía porque era psicólogo. Y, o sea, el que sea psicólogo no quiere decir que o iba a estar perfectamente bien. Y pues a lo mejor él, no sé, prefirió seguir con eso, no darse cuenta que algo no estaba bien y pues empezó a trabajar, a hacer todas las cosas que tenía que hacer y lo dejó pasar, no sabemos por qué. O a lo mejor él pensaba que no era nada y no quería trabajar en O a lo eso. mejor estaba trabajando en eso y no se crean, o sea, hay cosas que en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años no sanas, es un trabajo constante. Y pues a lo mejor así Jacob, ¿no? Era que lo estaba intentando, pero es de años y años y años. Así es. Sí, bueno, sí. Perlita, con esta conclusión tan larga y tan, miren, ya estábamos diciendo adiós y nos regresamos, pero pues el tema es muy extenso, ya como lo comentamos, podríamos seguir y seguir, pero en esta ocasión lo dejaremos aquí. Pero en la próxima entrega, que ya es la tercera de este tema, vamos a concluir con otros detalles de la desaparición de Jacobo, como qué piensa Estusha en la actualidad, qué personas, hay muchas personas que aseguran que han tenido contacto con él, incluso les han llegado mensajes, ¿no, Perlita? Hay gente que dice que así, ¿no? Telepáticamente, y hay gente que dice que lo ha visto físicamente. Que han soñado, que lo han visto en lectura de cartas, en meditaciones, pero pues bueno, eso lo dejaremos en el siguiente podcast de las intrigas de la banda. Y ya saben que para despedirnos siempre nos gusta decir adiós, hasta la próxima. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram. Sí. ¿Qué es? Facebook y TikTok. Instagram, Facebook, TikTok y aquí en el canal. Sí, recuerden dejarnos su like, compartirnos con la persona que les caiga más gorda.
Te recomiendo este podcast. Me caes más, te lo recomiendo. Y bueno, antes de irnos, recuerden que siempre nos gusta despedirnos con una frase. Y corresponde al libro de la fuerza vital del siglo anterior. Y que es el protagonista de este podcast, que es Jacobo Greenberg. Y dice: estoy lejos de entender a Dios, pero si Él me creó en Andrómeda y luego me dejó libre, pero ha mantenido una observación y vigilancia sobre mi persona. Ve mis experiencias y mis aprendizajes, cuidando de que no me pase de mis propios límites y enviándome protectores cada vez que cometo errores y dándome paso a un nuevo escalón cuando logro acercarme a Él. No puedo más que sentir admiración y respeto a su magnificencia. No creo haber sido creado por azar, sin una intención, pero esta todavía no la puedo entender, aunque comienza a vislumbrar su sentido y dirección. Y esta no es más que la expansión de mi capacidad de amar. Y bueno, ya saben, dejarnos sus comentarios, su respectivo like, seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Y cuáles son, Peli? Es Facebook, Instagram y TikTok y aquí en el canal. Recuerden que en todos nos encuentran como Las Intrigas de la Banda o Intrigas de la Banda. Y recuerden que a la gente se le quiere, se le cuida y se agradece. Este fue el podcast de Las Intrigas de la Banda. Y ya no nos vamos a despegar de aquí, ¿sí o no, Perlita? No, creo que no. Ya no. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Bye.